lo que me gustaría hacer hoy es empezar por mostrar un poco el mundo en que la Argentina enfrenta los enormes desafíos y especialmente las grandes oportunidades que podemos aprovechar. Van a pasar bastante tiempo en el seminario discutiendo sobre distintos temas de la Argentina, pero yo, antes de meterme en el programa económico mismo, quería dar un paso atrás y mostrarles el mundo en que nos estamos desenvolviendo y cómo ese mundo ha venido cambiando en los últimos años. El primer punto que les quiero mostrar es que esto es la tasa de crecimiento del mundo. Y el Fondo Monetario todos los años hace una proyección del crecimiento de los próximos 5 años. Y el crecimiento de los próximos 5 años es el más bajo proyectado en 40 años. Entonces, estamos en una economía mundial que está con tasas de crecimiento mucho más bajas que las que prevalecieron en las últimas 3 o 4 décadas. Pero si bien la tasa de crecimiento es mucho más baja, las oportunidades que se nos están brindando por un mundo que está emergiendo son realmente enormes. Yo les diría que el mundo que no tiene parangón en la historia. Se integra China a la Organización Mundial del Comercio, se integra los países del ámbito de la Unión Soviética a la Unión Europea. La Unión Europea tenía 12 países, pasan a ser 27. Los países de América Latina se abren al comercio internacional y sobre todo empieza un boom generado por China en el mundo. Entonces, teníamos un mundo de integración, de globalización, de aumento del comercio que coincide con la explosión de China en el mundo. Y déjenme mostrarles. Ese mundo de China coincide también con otro proceso que es más particular, es más claramente visto en los países desarrollados que en los países emergentes. Y son básicamente 20 años de muy baja inflación. De hecho, en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos y Japón, entre el 2008, post-crisis financiera, y el 2020, lo que enfrentamos es enormes fuerzas de deflación. En todos esos años, los bancos centrales de los países desarrollados luchaban y luchaban por tratar de llegar a una inflación del 2%. Esa inflación del 2% les costó mucho. Bueno, ese mundo de baja inflación se termina también con la explosión inflacionaria y las consecuencias de los programas económicos para atacar el COVID. Entonces, vemos que está cambiando el mundo en que se termina el mundo de muy alto crecimiento, se termina el mundo de muy baja inflación. Aquí viene otra fuerza muy importante que se las voy a mostrar en un segundito. Aquí ustedes tienen lo que es el crecimiento chino y cómo nos impactó. China, si ustedes ven, entre el 2000 y el 2018 prácticamente, crecía a tasas en algunos años 12%, 10%. La explosión de China en el mundo, la incorporación, significó un cambio totalmente y dramático en la demanda de commodities, en la demanda de petróleo, en la demanda de cobre, en la demanda de soja. O sea, fue un cambio estructural. Esa emergencia de China en el mundo ya se terminó. China está convergiendo y China va a tasas de crecimiento sustancialmente más bajas de aquí en adelante. Y como ven, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son que esta China, que crecía a tasas del 10, 11, 12%, está convergiendo a tasas de crecimiento del 3%. Obviamente, el producto chino es mucho más grande que lo que era hace 10 o hace 20 años, entonces todavía es importante, pero
pero son tasas de crecimiento del 3%. Déjeme mostrarle otra de las fuerzas con las que nos vamos a encontrar, perdón. A ver, déjeme, no, voy para el otro lado. Se me cambia esto. Ah, aquí está. Acá está. Déjeme mostrarle otra de las cosas importantes que para mí es otra de las grandes fuerzas que tenemos en el mundo. Entonces, tenemos una, dije que era el fin de la globalización, tenemos un mundo dividido en dos. Tenemos otra que es el fin del impacto de China en las comunidades espectacular es el de China. China tiene hoy aproximadamente 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas. Como tuvieron una política en donde las familias, las parejas no podían tener más de un hijo, están en un proceso demográfico de caída de la población sumamente marcado. Y lo que se espera, las estimaciones de población de China, 1.400 millones de habitantes a 680 millones de habitantes. Entonces, y este fenómeno chino, este fenómeno se está dando en todo el mundo. Se está dando en Italia, se está dando en Japón y se está dando en toda Europa y también en nuestros países, en Argentina y en otros. Esto tiene enormes implicancias para la economía, tiene enormes implicancias para los sistemas de pensiones, tiene enormes consecuencias para los sistemas de salud. Los países desarrollados, sobre todo, se encuentran con presiones fiscales extraordinarias. El hecho de que va a ser muy poca la población que está en condiciones de pagar la atención de los más viejitos, las pensiones de los más viejitos y sobre todo se produce un cambio en los patrones de consumo de bienes. Entonces, esta es otra fuerza que estamos enfrentando el mundo, que es distinto al mundo que teníamos hasta recién. Miren, aquí tienen ustedes, se ve sobre todo en la primera parte del gráfico, entre el 2000 y el 2013, cómo la emergencia de China pasa con la soja. Tenemos la soja a $200, pasa a $620. Esto pasó con todos los commodities. Y esto tuvo un impacto en las fuerzas políticas de América Latina. Tuvo un impacto en la Argentina, en donde el cambio en términos de intercambios genera una abundancia de recursos, genera superávit fiscales, superávit comerciales, que también se ven en Brasil, también se ven en Venezuela, también se ve en Chile. Entonces, el shock, la incorporación de China, cambió los términos de intercambio, le dio un boost a las economías de América Latina, pero eso ya está llegando a su fin. Esto es lo que le quería explicar. Los países desarrollados, después de la crisis financiera, enfrentan enormes fuerzas deflacionarias, muy fuertes. No podían llegar a la inflación de 2%, a pesar de que inyectaban enormes cantidades de dinero. Miren lo que hicieron con la tasa de interés. Esta es la tasa de interés de Estados Unidos, de política monetaria. Entre el 2009 y el 2016 tuvieron tasa de interés de cero, prácticamente cero. Eso llega a un fin con las políticas económicas que se implementaron durante el COVID y empiezan a subir las tasas de interés y nos enfrentamos de aquí en adelante a un mundo con tasas de interés más altas de las que teníamos. Déjenme decirle el otro punto, de la cuarta gran fuerza que va a impactar el futuro que enfrentamos nosotros, y es el mundo de la tecnología. Las tecnologías nuevas se han creado fundamentalmente en Estados Unidos. Hasta ahora, este ha sido el siglo de la productividad americana. Miren ustedes la diferencia en productividad entre Estados Unidos y los europeos. Desde comienzo de siglo, la economía americana ha crecido un 25% más que la economía de Europa.
Y detrás de esto está toda la revolución tecnológica. Europa se perdió la revolución tecnológica. No hay un Amazon europeo, no hay un Netflix europeo, no hay un Google europeo, no hay un Apple Computer europea. Los europeos se perdieron totalmente la revolución tecnológica. Y lo más importante es el enorme desafío, tal vez más fuerte que todo lo que hemos enfrentado hasta ahora, que es lo que se viene, que es la revolución de la inteligencia artificial. En la revolución de inteligencia artificial, los americanos llevan la delantera, son los que producen los chips más avanzados y le compite China. China tiene mucho más ingenieros, tiene mucho más volumen, tiene mucho más recursos, pero en este momento la delantera la lleva Estados Unidos todavía, seguido por China, y una vez más Europa está atrás, Europa está muy estancada, los países tienen enormes problemas por el financiamiento de pensiones, tienen mercados laborales rígidos y se han perdido básicamente el ciclo de explosión tecnológica que ha ocurrido este siglo. Así que ese es un poco el mundo en que nos enfrentamos, un mundo dividido en dos, un mundo de menor crecimiento, un mundo de tasas de interés algo más altas y un enorme desafío por lo que es la inteligencia artificial. Ahora, el punto que me gustaría hacer a mí es que Argentina está extraordinariamente bien posicionada para ser uno de los grandes ganadores en el mundo, en este mundo. Si tomamos las medidas correctas y aprovechamos estas oportunidades, yo tengo muy pocas dudas que Argentina va a ser el país de mayor crecimiento en el mundo en las próximas décadas. Pero tenemos que dar paso a paso. Estamos implementando un programa de estabilización y una vez asegurada esa estabilización, una vez asegurada la inflación a niveles ceros, tenemos que hacer una serie de reformas que nos permitan capturar estas oportunidades. Las primeras oportunidades, ¿de dónde surgen? Surgen de este mundo bipolar. En el margen, las empresas americanas están desinvirtiendo en Asia y quieren invertir en nuestro continente. Yo tengo experiencia, me han visitado empresas americanas de consultoría y de otro tipo a ver cómo pueden hacer sus planes de inversión en Argentina, porque prefieren tener técnicos, ingenieros, gente del sector del mundo de la inteligencia basados en Argentina y no basados en el Oriente. Es parte de esta reorganización industrial que hay en el mundo. Y Argentina, por nuestro capital humano, por muchas otras características, estamos muy bien posicionados si hacemos las cosas correctas. Es interesante, una de las empresas más grandes de consultoría me vino a visitar, me dijeron que tienen 12.500 trabajadores en la Argentina, me dijeron que habían explorado la posibilidad de aumentar su planta en Argentina o aumentarla en Brasil y se encontraron con que el capital humano de Argentina, la capacidad de hablar y aprender inglés era muy superior, por lo tanto van a hacer su inversión y van a seguir aumentando el personal en Argentina. Y este es personal para servir a Estados Unidos, no es personal para servir el mercado doméstico, es personal para servir el mercado internacional, el mercado de Estados Unidos. Y aquí viene la gran oportunidad, aquí viene el gran desafío. ¿Cómo aprovechamos lo que tecnológicamente es más fácil hacer, que es vender y dar nuestros servicios al mundo, no concentrándonos solos en la Argentina? Habiendo dicho esto, voy a hablar un poco sobre el programa económico. Déjenme contarles un poco sobre el programa económico y cómo yo lo veo a nivel global, cómo se inserta en el mundo. Yo les diría que déjeme darle mi perspectiva. Yo vivo hace 40 años en Nueva York, me vine el año pasado a trabajar con el equipo económico. Antes de eso viví en Japón y he tenido la suerte de tener una perspectiva de cómo se desarrollaron los países más exitosos en el mundo. Y en los últimos 50 años,
Es más, desde que yo nací, tengo 66 años, desde que yo nací, los países más exitosos del mundo son países asiáticos. El mundo se movió, la actividad económica se movió a Asia. Y esos países tienen todos algunos elementos en común. Tienen, número uno, son absolutamente abiertos al comercio internacional. Número dos, tienen mercados laborales absolutamente flexibles. Y número tres, tienen estados sumamente pequeños. Todos los países que se desarrollaron en los últimos 60 años más rápido que el resto del mundo, tienen estados en donde el fisco, el gobierno, gasta menos del 20% de producto. Entonces, esos son los elementos en común y han hecho algo que nadie más ha hecho en la historia, que es desarrollarse a tasas de 6-7% durante periodos de 40 o más años. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con el programa económico del presidente Milei? ¿Por qué me vine yo a la Argentina? Y yo me vine porque mirando este mundo, mirando todo el globo, no hay un programa económico que proponga una transformación más completa en largo de líneas del libre mercado y que permita captar las oportunidades que nos está ofreciendo el mundo, que es el que se está implementando en Argentina. Estamos en la primera etapa, recién estamos comenzando. Y el primer paso en ese programa tiene que ver con la estabilización. Traer básicamente la economía, sacarla del precipicio en que se encontraba y traerla a ser lo que dijo anteriormente, se dijo que era traerla a una economía normal. Así que vamos viendo un poco en qué contiene. Número uno, diría yo que un principio esencial del gobierno del presidente Milei, y cuando hablo con inversionistas internacionales, les digo que esto es un punto clave en el cambio de la Argentina, es el respeto por el Estado de Derecho, el respeto por los contratos, la santidad de los contratos. Y esto se vio desde el primer día que asumió el nuevo gobierno y el nuevo equipo económico, cuando enfrentaron una situación dramática en términos de pagos de deuda, en términos de una explosión monetaria, de hacer un rollover de la deuda doméstica, de necesidades de pago al Fondo Monetario, necesidades de pagos de bonos. Y toda esta situación se resolvió cumpliendo con los contratos y cumpliendo con el Estado de Derecho. Esto es parte esencial de el nuevo programa económico y de lo que se necesita para tener éxito en la Argentina del futuro. Además de eso, déjeme decirle, hay otro punto que es la clave que todos conocen, que es el ancla fiscal. No hay en el mundo un país que tenga el compromiso fiscal de llevar el déficit a cero como el que tiene el presidente Milei y su equipo económico. Hoy en el mundo hay aproximadamente 5 países más o menos que tienen déficit fiscal cero. Argentina es uno de ellos. Y esta es la base necesaria para garantizar la estabilidad hacia el futuro. Cuando ustedes miren la volatilidad de la economía argentina, Argentina, tomando los 50 países más altos del mundo, tiene la economía más volátil del mundo. Tenemos la economía más volátil del mundo. Y gran parte de nuestros problemas están derivados en esa volatilidad que generaba todo tipo de crisis y violaciones de contratos y toda otra serie de efectos no deseados. Entonces, el primer punto es eliminar el déficit fiscal y el gobierno lo hizo en un mes. Déjenme mostrarles rápidamente aquí lo que hemos visto. Los conocen mejor que yo, saben que desde que el gobierno llegó, en el primer mes se logró el equilibrio fiscal. Déjenme contarles una anécdota. Estuvimos este año en el Fondo Monetario Internacional, fuimos a negociar el nuevo programa que ustedes muy bien conocen. Nosotros le dijimos que necesitábamos una cierta cantidad de dinero y la líder del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, le dijo a Toto Caputo, le dice, Toto,
cuando supe que me habías pedido un programa de $20.000 millones para acelerar la salida del cepo, yo dije, imposible. Pero después me acordé de algo. Cuando viniste en el año pasado, en el primer mes de gobierno, y me dijiste que ibas a llevar un déficit de 5% del producto a cero, yo en esa oportunidad también dije imposible. Y la verdad es que hiciste e hicieron lo imposible y felicitaciones. Y ese compromiso con el déficit cero abrió las puertas para la excelente relación que tenemos hoy con el fondo, que nos permitió salir más rápido del cepo, a pesar de los problemas que habíamos heredado. Ahora, una de las cosas que me han dicho, que me dijeron cuando fuimos al fondo, es, ¿saben qué? Esta película nosotros ya la vimos. La vimos varias veces antes en Argentina, estabilizaron por un tiempo, vinieron al fondo y eventualmente tienen un fracaso. Y lo que nosotros les dijimos fue, no señores, no señoras, esto no lo han visto nunca. Nunca han visto a Argentina hacer el ajuste fiscal que necesitaba para estabilizar su economía. Y si ustedes ven aquí en este gráfico, lo que tienen es del déficit básicamente combinado del fisco y el Banco Central, del Tesoro y del Banco Central, y lo ven ustedes como ha ido creciendo en forma sostenida a través del tiempo. Ven que básicamente subió durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, se estabiliza en el gobierno del presidente Macri, a pesar de que hizo un ajuste fiscal en la segunda mitad, el total Banco Central más el fisco no se pudo ajustar, ven lo que pasó, y finalmente allá a la derecha ven el ajuste fiscal que hace el gobierno del presidente Milei. Es inédito en la historia, y es inédito en los países que han ido al fondo, y es inédito básicamente en democracia. Se hizo una reducción del gasto público del 30% en términos reales. Una reducción del gasto público en 30% en términos reales que contenía un aumento en el gasto público para los sectores más necesitados de aproximadamente 2% del producto, en donde se aumentó la asistencia directa, lo que nos ha permitido bajar la pobreza. Entonces, algo que es muy interesante, como está siendo reconocido internacionalmente. Déjenme contarles. Unas palabras más sobre, más tarde voy a hablar sobre la política monetaria, va a hablar Vladimir Werning, Vladi va a hablar de este tema, pero déjenme contarles un poco mi apreciación sobre la totalidad del programa, porque mucha gente se enfoca y habla sobre el ajuste fiscal, sobre la motosierra. Y la verdad es que el ajuste fiscal y la motosierra, siendo absolutamente necesarios, eran una parte, eran un ancla de un programa que tenía varios otros componentes sumamente sofisticados y complejos, necesarios para estabilizar. Había una bomba de tiempo en el Banco Central, en la forma de pasivos remunerados que crecían, duplicándose, básicamente duplicaban la base monetaria cada 2 meses. Había una bomba financiera en la deuda local y en la deuda externa, y todos estos elementos fueron cruciales. Entonces, cuando la gente piensa o dice que esto se basa en la motosierra, en el ajuste fiscal, me gustaría aclarar, no es así. Es un programa integral que tiene muchos elementos muy sofisticados. Yo estaba afuera, yo estaba en Estados Unidos cuando se implementa y cuando se desarrolla este programa. Y la verdad es que yo hablaba con muchos economistas argentinos y muchos economistas internacionales y tenía mis opiniones. Y a veces estaba en desacuerdo con lo que estaba haciendo el equipo de Toto, el equipo de Santi Bausili y Vladimir. Una vez que estoy adentro, me doy cuenta de la sofisticación y de la complejidad que tenía el programa en su totalidad. Y eso fue lo que hizo que no cayéramos en una catástrofe. Así que a mí me gustaría comunicarles que acá
hay un programa sumamente sofisticado, complejo, que trasciende lo que es la llamada motosierra. No voy a hablar mucho de política monetaria, eso se lo dejo a Vladi. Lo que sí me gustaría mostrarles es el tema de la inflación. Aquí, como ustedes pueden ver, en un periodo de tiempo muy corto, logramos quebrarle la columna vertebral a la inflación, y ustedes pueden ver como un proceso que se estaba haciendo absolutamente exponencial. Pueden ver el quiebre clarísimo con las nuevas políticas económicas. Mi visión sobre la inflación en Argentina es que la inflación va a converger al resto del mundo. No sé, los economistas somos muy malos para hacer predicciones, pero la inflación en Argentina va a converger al resto del mundo en los próximos 12, 18, 24 meses. Para mí es casi una certeza que vamos hacia allá, mientras mantengamos la política fiscal, monetaria, etc. El mundo se desarrolla hoy en procesos de inflación algo más altos que los del pasado que le mostré, pero son tasas de inflación relativamente bajas, o son tasas, si miramos a los países de América Latina, tienen tasa de inflación del 3, 4, los que tienen más altas del 6, 8, anuales, no mensuales. Eso es 0,5 por mes. No hay absolutamente ninguna razón por la cual no vamos a tener una tasa de inflación muy altamente probable menor que el promedio de la región de América Latina. La inflación en Argentina, mientras mantengamos esta política, va a converger al resto del mundo. No hay ninguna razón por que sea diferente, y es muy probable que sea bastante más baja que el resto del continente. Acá lo que les quería decir, lo que es notable de la Argentina es lo siguiente. Junto con cortar el gasto público 30% real, hubo en el 2024, hacia final del 2024, una aceleración en la economía que llevó al nivel de actividad económica que fuera más alto que el del diciembre del 2023. Si bien ustedes van a ver que la economía en su totalidad, el PBI cayó 1,7%, eso es la sumatoria de todo el año. Pero como tuvimos una recuperación en B muy marcada hacia fines de año, lo que significó es que el nivel de actividad, el nivel de ingresos asociado a esa actividad en Argentina era más alto en diciembre del 2024 que en diciembre del 2023. Y ayer tuvimos números del producto, las cuentas nacionales, del Producto Bruto Interno del primer trimestre. ¿Y con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos que tenemos niveles de consumo históricamente altos, tenemos niveles de importación de bienes, de capital y transporte que son históricamente altos para el primer trimestre, niveles de exportaciones para el primer trimestre históricamente altos. Entonces, tenemos una economía que se ha recuperado a pesar de este excepcional ajuste fiscal de una forma tal que acelera la economía y cae la inflación, lo que es sumamente virtuoso. Ahora, déjenme, no sé si incorporé aquí, no. Bueno, esta combinación de crecimiento y de inflación a la baja es lo que nos permitió sacar a 10 millones de personas de la pobreza, y esto se va a continuar y se va a acelerar. Dado las cifras de la economía macro que estamos viendo, este proceso va a continuar y es posiblemente el llamado más noble que podemos tener como funcionarios públicos, trabajar para seguir reduciendo la pobreza. Déjenme decirles, voy a tocar el tema de la balanza comercial, porque hay muchas preguntas sobre el déficit de cuenta corriente de este año. La verdad, y mucha preocupación porque están creciendo las importaciones más rápido que las exportaciones. Déjenme decirles mi visión con toda sinceridad. La verdad es que lo que estamos viendo es absolutamente normal, es absolutamente
controlado, está absolutamente dentro de los parámetros completamente esperables de una economía que crece entre el 5 y el 6%. Es más, una economía que crece al 6% no nos debería sorprender si tenía déficits externos significativamente más altos. Los déficits externos que existen, que tenemos que monitorear, que vamos a seguir mirando, son absolutamente razonables y no generan mayor preocupación en estos niveles, en estos momentos. Yo me dediqué por muchos años, fui analista y después fui administrador de gestión de fondos. Con una especialización, tenemos una especialización en países que tenían crisis, ya sean asiáticos, de América Latina, de Europa, etcétera, etcétera. Y la gente en el mundo, hay ciertos indicadores que son como una luz amarilla, aquí hay un problema y aquí hay un problema. Y por lo general son cuando los países tienen déficit de cuenta corriente de 5% del producto o más. Nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente que oscilará entre el 1 o el 2. El Banco Central va a hacer sus publicaciones, pero déjenme decirle, dado la tasa de crecimiento del 5%, es algo absolutamente razonable y es algo absolutamente esperable. Es absolutamente normal y esperable y está totalmente bajo control. Yo me he dedicado en mi vida a exactamente analizar esto. Los déficits de cuenta corriente son importantes, son a veces precursores de crisis. Les tenemos que prestar atención, pero en este momento en Argentina no es una razón, es algo, diría así, totalmente esperable. Déjenme decir un poquito más porque también hay mucho comentario sobre el tipo de cambio asociado y que la gente dice que el déficit y las importaciones están asociados al tipo de cambio. A mí me gustaría aclarar, junto con el tipo de cambio, hacer otra aclaración más con respecto a la deuda. Con respecto al tipo de cambio, me gustaría decir, tenemos un tipo de cambio flotante. No intervenimos en el spot, no hacemos nada, el tipo de cambio encuentra su nivel de acuerdo a la oferta y la demanda y tenemos reglas de intervención en el piso de la banda y en el techo de la banda. He escuchado muchas veces, tienen el tipo de cambio pisado, pisan el tipo de cambio. No hay nada no hay nada para apoyar esa aseveración. Tenemos un tipo de cambio flotante que encuentra su nivel solo por la oferta y la demanda. Es posible, no sé si lo va a mencionar Vladi, me han hecho muchas preguntas sobre una intervención que se dio en el mercado de futuros y esa intervención era absolutamente puntual, relacionada con una distorsión que había en un contrato particular que distorsionaba los precios y está acordado dentro de nuestro programa con el Fondo Monetario Internacional que podíamos intervenir de esta manera. Pero déjenme decirle, no tenemos un nivel del tipo de cambio en mente, el tipo de cambio flota y el tipo de cambio es una variable que se ajustará en una u otra dirección de acuerdo a la oferta y la demanda. Ahora, déjeme decirle, voy a hablar un poquito del tipo de cambio porque hay mucha comentario. Y yo creo que yo hice en mi carrera, manejé un fondo y hicimos muchos modelos, muchos programas para entender, mucha investigación sobre tipos de cambio. Los economistas somos particularmente malos para poder predecir el tipo de cambio. Es una de las grandes fallas de la profesión que todavía no podemos tener modelos adecuados para predecir el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio, en fin y al cabo, sí está determinado por la balanza de pagos. La balanza de pagos es la suma total de moneda extranjera que entra y que sale del país, por capitales y por comercio. Entonces, veamos un poquito qué va a pasar con la balanza comercial de Argentina. Ustedes tienen aquí lo que es la balanza histórica de la agricultura. Teníamos un superávit de aproximadamente 29.000 millones de dólares el año pasado. Veamos ahora lo que esperamos hacia en los próximos años en términos de balanza de energía y de minería. Esperamos que para el 2033, la combinación de estos dos sea 54.000 millones de dólares. O sea, entre energía y minería vamos a agregar un superávit comercial que es el doble
prácticamente de la balanza agrícola. Entonces, obviamente que los mercados que cuando miran hacia el futuro, que cuando se analiza los flujos de capital asociados a la producción de esto, se ve una generación de dólares que va a ser muy importante, que influye en el tipo de cambio. Entonces, tenemos hacia adelante una balanza de pagos que está sufriendo una transformación histórica en relación a lo que fue el pasado. Entonces, por eso todos los comentarios en donde se analiza el tipo de cambio en relación a la historia son como mínimos incompletos y los mercados están mirando hacia adelante. Yo hace poco les decía que los economistas somos muy malos en predecir el tipo de cambio. Lo que sí yo pienso es, si yo fuera un empresario que estoy pasándolo mal, ciertas dificultades porque el tipo de cambio a este nivel me complica. Yo lo que les diría es, no esperen una devaluación como medio de salvación. La salvación, las soluciones van a venir por la búsqueda de mayor eficiencia, mayor competitividad, adaptarse a mercados nuevos, adaptarse a productos nuevos. Yo no sé qué va a pasar con el tipo de cambio, pero si yo fuera empresario no estaría pensando que una depreciación va a ser lo que va a retornarle o a subirle la competitividad o la rentabilidad a mi empresa. Aquí necesitamos enfocarnos en eficiencia, en productividad, en tecnología. Y nosotros como gobierno tenemos que hacer nuestra parte para facilitar ese proceso de cambio y la reducción de costos del famoso costo argentino. Voy a hacer unas palabras sobre lo que es la deuda. Y también creo que es sumamente importante entender desde el punto de vista de endeudamiento la significancia del déficit cero. El déficit cero implica que no tengo que emitir deuda para financiar el Estado. En el peor de los casos, emito deuda para pagar deuda. Voy a emitir deuda para pagar deuda. Los estados en el mundo se consideran que viven infinitamente los países hacia adelante. Entonces, la deuda se va haciendo un rollover, se va usando nueva deuda para pagar la deuda que está venciendo y así sucesivamente ad infinitum. Es lo que hacen todos los países, lo que hace Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Entonces, nosotros no estamos emitiendo deuda neta, nada, cero. Sí estamos con el proceso de deuda, estamos haciendo algunas cosas. Número uno, hemos pagado deuda en cantidades muy importantes el año pasado, también hemos pagado deuda este año y estamos cambiando el perfil en cierta medida de la deuda, de una deuda en dólares a algo de deuda, a mayor deuda en pesos. Pero quiero dejar sumamente claro, esto es lo que estamos haciendo. Miren lo que tienen aquí, ustedes tienen aquí lo que esperamos, la trayectoria que nosotros esperamos que va a ser la deuda como porcentaje del PBI del gobierno federal. Muchas veces me preguntan, ¿qué piensas del riesgo país? ¿Qué piensas del riesgo país? ¿Por qué no baja el riesgo país? ¿Por qué bajó el riesgo país? La verdad es que tiendo a prestarle bastante poco atención a todos aquellos indicadores de corto plazo, el riesgo país a esto. Lo que sí les puedo decir que tenemos objetivos de mediano plazo. Nuestro objetivo es que de acá a unos 6 años, Argentina va a obtener un grado de inversión. Y si obtenemos el grado de inversión, el riesgo país debería estar alrededor de 100 puntos bases. Es una meta exigente, es una meta que requiere consistencia, pero déjeme decirle, es bastante más probable y realista llegar al grado de inversión, que era lo que era cerrar un déficit fiscal de 5% en un mes. O sea, lo que tenemos por delante es mantener el esfuerzo,
profundizar las políticas, sostener el crecimiento y el déficit fiscal cero. Si hacemos eso, la deuda va a seguir colapsando y vamos a ser, en términos comparativos con el resto de los países del mundo, un país en grado de inversión. Para allá vamos. Ese es el objetivo. Acá les había hablado un poco del tipo de cambio real. Yo creo que hay tantos estudios sobre el tipo de cambio real de los distintos países y la verdad es que la mayor parte de los estudios son incompletos, son muy incompletos porque involucran mediciones de la productividad de decenas de otros países, de nuestra productividad, involucran perspectivas de la balanza de pagos futuro, involucran todo tipo de cosas. Entonces, las comparaciones con el pasado, yo personalmente les doy bastante poco valor. Yo tiendo a mirar más hacia el futuro, mirar a nuestra productividad, mirar a nuestra balanza de pagos, mirar a nuestras necesidades de capital. Somos un país que está todavía muy descapitalizado. Llevamos más de una década sin invertir, con tasas de inversión sumamente bajas. La estructura de precios que se generan en nuestra economía van a hacer que venga capital a aprovechar las oportunidades. Y creo yo que esas entradas de capital van a mantener el tipo de cambio en términos relativos bastante fuerte. No es una proyección, pero es mi assessment hacia dónde vamos. A mí me cuesta ver el peso depreciándose significativamente, tal vez por momentos temporales, por algún shock, por alguna cosa, pero la tendencia, cuando ves la balanza de pagos hacia el futuro, cuando ves los flujos de capital que se vendrían en Argentina, cuando ven las exportaciones e importaciones, mi impresión es que el tipo de cambio va a ser relativamente fuerte. Lo que nos impone a todos, en el sector público y en el sector privado, un mandato de, por nuestro lado, bajar los costos, simplificar impuestos, flexibilizar mercados laborales y por el lado de ustedes, modernizarse, enfocarse en eficiencia, mejorar procesos productivos. Entonces, en forma conjunta lo podemos hacer. Bueno, con eso les voy a agradecer una vez haberse tomado el tiempo de venir a escucharme y vamos a tener una conversación. Así que muchísimas gracias por escucharme pacientemente.